Remito esta carta, hecha con luz y sonido. La vuelvo en sobre de minutos. Es para Elena Poniatowska. Estimada Elena, desde Santo Domingo le saludo. Un árbol de ideas me trepa, pero los carteros digitales me exigen brevedad. Le remito esta carta desde el Jardín de las Meditaciones. La empecé a escribir con los estambres de las lavandas que rozaba caminando por México. Yo creo que sus hebras me inyectaron savia moderna. Fue allá en México donde viví casi 7 años que mis yemas se llenaron de ganas fluidas de escribir. Al volver a vivir a mi país el año pasado, el mensaje se hizo flor con los escarpelos de las trinitarias de mi ciudad natal, Santo Domingo. La luz del sol Caribe la fecundó. Así es como le envío este mensaje en movimiento. Adentro contiene preguntas abiertas como pétalos. Son de temperamento dominicano, coloquial y preguntón. En Francia, los carteros juran que la carta llegará intacta a su destino. Sus uniformes son militares. Ser cartero es una misión sagrada. Como usted ve, sirvo de buen cartero. Llevo y traigo preguntas y respuestas para que República Dominicana y Poniatowska conversen. Hélène Elizabeth Louise Amélie Paula Dolores Poniatowska Amor nació en Francia el 19 de mayo de 1932, pero es México, su país bien amado. La Casa Cerrada Pedregal número 79, en la colonia de Santa Catarina de la delegación Coyoacán, se volvería mi casa y siento por ella un enorme agradecimiento. Nunca una casa ha sido tan bien orientada. Nunca nadie me ha protegido tanto. Fresca en verano, cálida en invierno. Lo que crecía, o a lo mejor estaba ahí desde hace años, era ser mexicana. El hacerme mexicana. Sentir que México estaba dentro de mí. Con solo abrir la rendija entraría. Ya no era la niña de 10 años que vino en un barco de refugiados. Su hogar y su narrativa se fundieron en mi mente. Estaba en su casa como dentro de sus novelas, de sus crónicas, de sus cuentos. No olvidaré cómo la vi descender de las escaleras, el modo afectuoso con el que nos recibió, como si fuéramos también gente de su casa, y la energía de quien no necesita ni una siestecita porque embebe cada segundo de la vida. Intenté responderle saludo desde la sana distancia, ya sabe, por aquella cosa extraña que andaba entre Asia y Europa, que ni el nombre no sabíamos bien. Sin temor alguno, usted nos regaló besos y abrazos. Nadie se imaginaba lo que seguía. Estábamos a días del encierro planetario. Un miércoles conversábamos en su casa y en 3 más, el gobierno mexicano nos apuró a la cuarentena. Ya son más de las personas infectadas por el nuevo virus. COVID-19. Coronavirus. COVID-19. Coronavirus. Coronavirus. The coronavirus. El horror de la pandemia borró la huella de la inspiración de mis dedos. Por las yemas mías y de toda persona en el mundo entero, solo entraba el pánico. En ese sobrecogimiento inédito, perdí mi honor de cartera por semanas y meses. Pasaron 2 años.
Guardé esta carta sin remisión. Seguí conversando con usted a través de su obra. En tanto, mi teclado se llenó de dudas mudas. No podía completar la plática comenzada en su casa. Debía sus respuestas a los lectores dominicanos. Y las preguntas que traemos nos las mandan un conjunto de dominicanos de diferentes edades, oficios y lectores suyos. Bien, Elena, ¿conoces República Dominicana? ¿Alguna vez has ido? Sí, yo fui hace años a Santo Domingo. Me fascinó. Yo fui después de ver a Puerto Rico y a mí me gustó muchísimo Santo Domingo, pero de eso hace muchísimos años. Qué bien. ¿Y qué te evoca Santo Domingo, Dominicana? Bueno, pues toda la historia de todo el descubrimiento de América Latina, pero yo realmente estuve muy poco en Santo Domingo. Yo creo que alguna noche en un hotel súper elegante, en una cama en la que yo no sabía si era el mar o si era mi cama porque era tan enorme y tan ancha. Recuerdo que coincidí en Alemania en un festival de literatura con Bosch, con Juan Bosch, que era un hombre muy cordial. Yo siempre acompañaba a Juan Rulfo, él adoraba a Juan Rulfo y entonces siempre quería que comiéramos juntos. En realidad lo que hacíamos no era tanto comer como desayunar juntos, y a Rulfo le gustaba muchísimo unos quesitos rojitos, pues que los hacen allá. Como bolitas Unas de queso. pelotitas. Sí. Entonces él agarraba 4, pero quería más, entonces siempre me decía, ay, agárrate unas 4 o 6 si puedes. Juan Rulfo me pedía, y entonces aficionó a Juan Bosch. Entonces Juan Bosch no tomaba 1 o 2, pero tomaba. Entonces yo siempre volvía a pasar por las pelotitas de queso, las bolitas rojas. Entonces me acuerdo que desayunábamos y había miles de bolitas rojas sobre la mesa para el gusto de... Pero yo fui muy feliz en la Dominicana, me trataron muy bien. Papá, ¿crees en Dios? Nunca lo he visto. Mamá, vivir de acuerdo a los demás es una enfermedad. La Primera Guerra Mundial hizo que los surrealistas adquirieran el arte para ponerlo al servicio de la razón. Eso sí era revolución permanente, la que empieza en uno mismo. Pero empecemos hablando de Leonora. Esta pregunta la manda una joven milenio dominicana. Ella es creadora como Leonora. Ajá. Y pregunta, ¿crees que esta nueva generación de jóvenes tiene suficiente curiosidad? Y pregunta a ella, ¿cuáles son sus consejos para fomentarla? Bueno, yo nunca he sabido dar consejos porque yo creo que cada vida es única y reemplazable, y cada manera de hacer las cosas pues también es única, depende del carácter, de la formación. En fin, cada quien, como dicen, pues mata pulgas, ¿no? A su modo, ¿no? Pero en fin, claro, pues yo creo que el trabajo cotidiano y el entusiasmo, y también, en cierta manera, también la inspiración y también el espíritu de competencia, todos esos tienen mucho que ver con la creación. Me costaba el rol de emisaria. Recordé que usted se hizo carta en una novela hermosa. De ti he aprendido a tomar notas, a expresarme en vez de rumiar en secreto, a moverme, a dibujar todos los días, a hacer, a decir en vez de meditar, a no disimular la conmoción, y me siento fuerte por esta abundancia de actividad, este sentimiento de expansión y de plenitud. Bueno, Diego Rivera se enamoró de Angelina Beloff, a la que le decía Gela. Decirle Kiela es un error, sí, pero pues yo lo conservé porque yo leí la historia en The Fabulous Life of Diego Rivera, que escribió, ay Dios mío,
lo que es el Alzheimer. Lo escribió Bertram Wolf, se llama The Fabulous Life of Diego Rivera, y ahí la llama Kiela, pero él hace un error. Era Angela, Angelina Gela. Era ilustradora y vivió con Diego Rivera cuando Diego Rivera era muy pobre. Le decían el mexicano, iba a los cafés de Francia. Y la historia es que esta mujer, Diego Rivera, se regresó a México, se hartó de los franceses, de los codos arrugados, de la piel blanca, quería ver piel morena, y se vino a México y le dijo: yo te escribo, yo te mando dinero para el boleto, y nunca lo hizo. Entonces ella a su vez sí lo hizo, sí, sus amigos le ayudaron a reunir el dinero, se vino a México y se encontró que Diego Rivera tenía otra mujer que se llamaba Lupe Marín, una fiera extraordinaria, una mujer alta, delgada, de ojos como de sulfato de cobre, así, entre azul verdes, y con la piel morena, y además la historia que a mí me impactó es que Diego Rivera fue a Bellas Artes y se sentaba a las orillas a la orilla del pasillo, y entonces Angelina lo vio y él ni siquiera la reconoció después de haber perdido juntos un hijo y después de un gran amor, ¿no? Entonces esa historia me impactó y decidí escribir las cartas que a lo mejor Angelina Beloff le habría escrito a Diego. Maravillosas. Me agarré de la ramita de un árbol para continuar. Creció en mi frente un árbol, creció hacia adentro. Sus raíces son venas, nervios sus ramas, sus confusos follajes pensamientos. Tus miradas lo encienden y sus frutos de sombras son naranjas de sangre, son granadas de lumbre. Sobre Octavio Paz, pues alguien pregunta desde Santo Domingo, una dama. Dice ella, siempre le enviaba Octavio saludos a sus papás. ¿De dónde nació ese cariño entrañable? Octavio Paz solía venir a comer a mi casa en la Colonia del Valle, en una casa, y vino con su mujer, Elena Garro, la novelista, la autora de Los Recuerdos del Porvenir, y entonces venían y nosotros nos hicimos amigos y creo que así permanecimos durante toda la vida. Aunque claro, con altos y bajos, ¿no? Estimulante fue siempre el centro de la conversación, y en eso competía con Octavio Paz. Es difícil separar la obra de la vida de Elena Garro porque, más que la de otros escritores, su obra es autobiográfica, y porque su vida, más que la de otros escritores, suscita el morbo y la curiosidad. Claro, el hecho de haber estado casada con Octavio Paz es primordial. Hablando de Elena, una de tus 7 cabritas, ¿no? ¿Crees que se puede ser cabrita en 2020 como fueron ellas? No, se puede ser en todo momento, en todos los años, claro. Depende de la personalidad y de la fuerza, y además, en cierta manera, de los recursos económicos de cada quien. Porque si eres pobre como un ratoncito de la iglesia, pues obviamente no puedes hacer nada. Nahui Olin es quizá la primera que se acepta como mujer cuerpo, mujer cántaro, mujer ánfora, poderosa por libre, se derrama a sí misma sin muros de contención. La escritura de Nelly Campobello es fulgurante, escribe a gritos, decidió dedicarse a la danza, saca el jaguar que traemos dentro. En los oficios de sus personajes, disfrutamos las distintas búsquedas de libertad de expresión y pensamiento de sus personajes. Era como un caballo con alas de petate, un hombre leve que decía palabras como papelitos de colores y cuyas alas de papel de China
lo sostuvieron durante 85 años. Otro personaje que nos fascinó fue Juan Soriano, niño de 1000 años. Pregunta a alguien que se dedica al arte visual, ¿por qué Juan habría pasado de trabajar cultura de gran formato en una etapa tan avanzada de su vida, luego de haber trabajado tanto tiempo con formas artísticas bidimensionales? Es una curiosidad de artista que tiene. No, bueno, Juan Soriano toda su vida hizo escultura e hizo pintura, y luego al final de su vida quiso hacer murales, pero en realidad yo creo que hizo pocos. Hizo un cuadro que yo recuerdo en casa de Carolina Amor de Fournier, que era tía mía, por eso vi muchas veces ese mural, pero ella es la única mujer en México que tiene una chimenea pintada por Rufino Tamayo, y arriba en la biblioteca, en la escalera, también tiene un cuadro de Juan Soriano. Juan Soriano fue uno de los pintores más populares de México, que mucha gente llamaba, y él pintó mucho, hacía muchos retratos y muchísimos autorretratos. Sí. El encuentro en su casa resultó, fíjese usted, el umbral de un encierro insoportable, como el de Álvaro Mutis en su novela. De seres humanos pasamos a ser como plantas sin fotosíntesis, ahí encerrados en la casa. Sufrimos de la falta de sol y de vitalidad, una especie de asfixia radicular como la que sufren los árboles. Encierro que arde, Álvaro Mutis desde Lecumberri, una obra interesantísima, sobre los presidiarios y esas visitas, es decir, cuando visitabas a Álvaro, ¿cómo era esta situación? ¿Cómo se pues comportaban los demás presidiarios allí? ¿No resultaba tensa o hostil el comportamiento de ellos? No, para nada. En primer lugar, yo fui a ver, la primera vez fui a la cárcel preventiva de la Ciudad de México, que se llama el Palacio Negro de Lecumberri, que ya no existe, ahora es el Archivo de la Nación. Antes ahí se archivaban hombres, ahora se archivan papeles, y recuerdo que fui a ver una obra de teatro invitada por un preso, Jesús Sánchez, y fue se llamaba El licenciado No te apures, porque él siempre le decía a sus pobres, bueno, no eran víctimas, pero sus clientes, él les decía, pues tú no te apures, tú vas a salir. Entonces le pusieron El licenciado No te apures. Y fui en esa época, fue primero fui en 59, cuando los ferrocarrileros, cuando hubo una gran huelga ferrocarrilera y todos acabaron en Lecumberri, y después ya fui otra vez en 69, cuando estuvieron presos los estudiantes, los muchachos del movimiento estudiantil. A propósito de la noche de Tlatelolco, en términos emocionales, escribir sobre ellos demandó mucho de la autora, ¿no? Bueno, siempre cuando uno es periodista está uno sujeto a muchas situaciones que obviamente pues son emocionales, sí. Es cierto. Lo terrible es que de repente te entra una ansia fisiológica de salir. Después de esa tensión, casi durante unos 2-3 días, en un absoluto agotamiento. No se puede leer. Lo que dice la gente no importa. Solo piensas en los meses perdidos. Hay que hacer una parte sobre Irma para decir que México fue sacudido la madrugada de hoy por un terremoto. En 100 años México no había tenido un terremoto de la dimensión de este. No puede ser. Publiqué por primera vez una crónica en un diario dominicano, Acento,
en septiembre de 2017. Algo se movió dentro de mí con los sismos masivos. Los dictados de una voz interior no se han callado desde entonces. Ashby Egbert pertenece a la alta burguesía mexicana. En ella ha sido formado y nunca se ha ocurrido preguntarse si eso es bueno o malo, hasta que un accidente en ausencia de sus padres lo obliga a permanecer en un hospital público, donde descubre el otro México, el de los parias, el de los obreros, y algo empieza a cambiar en su interior. Conocerá a Amaya Chazelle, indómita e insólita, contradictoria y deslumbrante, cruel y amorosa. En Pasado a la Reforma, un libro me parece encantador. Y pues el personaje femenino, igual que el de Leonora y el de Tinísima, mueve a alguien a preguntar, ¿qué le gusta más, narrar desde la perspectiva masculina o femenina? No, a mí lo que me gusta, a lo que aspiro, es a ser una buena escritora, pero toda mi vida, desde que empecé en 1953, me he dedicado a escribir artículos, entrevistas y crónicas. Me gusta muchísimo la crónica, un gusto que compartí con Carlos Monsiváis, y me gusta también pues mucho desde luego el cuento, la novela. A propósito de esa preferencia, a pesar de que empezaste por cuentos, ¿no? En el caso de Lilus Kikus. Lilus Kikus, que es lo que llaman los franceses una nouvelle, que es pues como un relato, una novela muy pequeña. A Lilus le preocupa cómo entrar en el cielo. No es ninguna hereje. Sabe que el cielo es un estado, un modo de ser, y no un lugar. ¿Tienes varios gatitos? No, tengo 2, Monsiváis, por mi amigo, porque así lo recuerdo y le grito. Pero Monsi, el hombre, siempre está en la calle, viene en la noche, a veces a dormir, a veces si tiene hambre a comer, pero es muy reconocido aquí. Es que se la vive rezando porque está en la iglesia. Qué buenas historias, Elena. Muchísimas gracias. A ver, la pregunta es si el periodismo de hoy, que enfrenta pues la superficialidad de las redes sociales, su pregunta concreta es, ¿pueden los periodistas salvar el buen periodismo? Bueno, yo creo que hay grandes periodistas, no solo en México, en toda América Latina, ¿no? En general, ahora me está dando mucha tristeza porque yo siento que los periódicos están a punto de ser absorbidos y de desaparecer, porque veo a muchos jóvenes que vienen aquí a hacer preguntas o a alguna consulta y ninguno quiere ser periodista de escritura. Nadie quiere escribir, todos quieren ser como ustedes, quieren estar, y las mujeres en general, todas quieren estar en la televisión. Y además tienen muchísimas oportunidades, al menos aquí en México, de entrar en la televisión, de dar noticias, y ninguna ya quiere dedicarse a escribir, porque tienen mucha razón al pensar que el periodismo escrito se va a desaparecer, y creo que sí, que muchos periódicos se están cerrando, por lo menos en el caso de los suplementos culturales, pues cada vez antes podían ser 4 páginas, ahora son 2, siempre están encartadas dentro de un periódico, y porque se dice que no ofrecen, que no hay interés por ellos. ¿Eres escritora tipo brújula o más bien dibujas un mapa y ahí encuentras pues la idea preconcebida? Bueno, yo lo tomo como un oficio. Yo escribo porque es lo que sé, bueno, lo que aprendí a hacer hace muchos años. Ya voy a tengo 88 años. Me inicié muy joven, 21 años,
así que son muchos años y yo siento que lo tomo como una tarea que tengo que hacer todos los días. Es raro el día, claro, a veces en las vacaciones pues no escribo porque no tengo computadora, laptop que utilizan todos ahora, pero en general yo sé que finalmente ejerzo el oficio como se ejerce el oficio de fotógrafo o el desastre. Ya por ejemplo el de cartero ya desapareció. Ya que antes yo tenía un amigo cartero, me daba gusto platicar con él, ya no viene porque ya no hay cartas, ya nadie escribe cartas. Y ya lo único que se mandan por correo ya son algunas invitaciones, ya nada, te las mandan ahora por el email. Entonces yo creo que van a las oficinas de correos, yo he ido, están todas vacías. Hablando de visivas. Así que todo ya se esfumó, ya se lo llevó el viento. Yo suelo a veces pensar que México ahora es inferior a su pasado, ¿no? Pero bueno, a ese pasado, sí, al pasado de las pirámides y todo esto, al pasado también, pero también al pasado más inmediato. Es una lección para los más jóvenes de que la innovación pues no se inventó con la tecnología de última generación que estamos disfrutando ahora y que bueno, sino que empezó en las mentes y en los corazones de otras generaciones que pues gracias al trabajo como el suyo, tanto como periodista como escritora, podemos conocer. Yo creo que hubo a partir de los 7 sabios también, que pues así les pusieron, pero en realidad yo sí creo que hubo en México una serie de hombres excepcionales y de figuras excepcionales, como lo pueden ser Alfonso Caso, también en la arqueología, que pues son los grandes fundadores, el doctor Ignacio Chávez, que fue el fundador de la cardiología, que todos los jóvenes que quisieron estudiar cardiología vinieron de toda América Latina, seguramente también de allá. Sí. Así que fue una época muy notable. Y la pregunta que mandó una familia de editores sobre Benítez, si acaso era el jefe de la tribu, este señor. Bueno, Benítez impulsó a grandes talentos. Él de veras era un fanático de Carlos Fuentes y fanático de José Luis Cuevas. Y además los publicaba en un periódico que se llamaba La Cultura en México. Entonces la mitad del periódico era para Carlos Fuentes, desde su primera novela, La región más transparente, y la otra mitad era para José Luis Cuevas. José Luis Cuevas hacía boletines de prensa que mandaba a todos los periódicos y a todos los periodistas. Y siempre un periodista hay un día en que no tiene noticias, entonces publica todo lo que le enviaba José Luis Cuevas. Entonces José Luis Cuevas se hizo a sí mismo una especie de agencia publicitaria fabulosa y aparecía en el periódico un día sí y otro también. Todos los días leíamos de José Luis Cuevas por ese sistema que él descubrió o inventó. Y recuerdo que también Cuevas era un hombre generoso porque acompañaba sus informes sobre sí mismo desde a la hora que se había levantado y lavado los dientes. Desde ese momento publicaba, añadía a la carta, añadía un dibujo. Entonces la gente estaba, bueno, los que recibían las cartas pues estaban encantados. Del bolso imaginario de cartas que llevaba a su casa, discretamente saqué preguntas mías. Animada yo por la anécdota del cartero que usted me hizo, quise hacer lo mismo que él. Quise contarle un poquito de mí, de mis inclinaciones literarias. Le confesé mi interés por la escritura creativa. No me iba a ir de allí sin hablarle de mi fascinación por la familia Enríquez Ureña. Soy aprendiz de escritora y justo el tema que me interesa son los Enríquez Ureña y su tiempo en México. Por lo que
Me ha encantado encontrarme en 2 veces únicas. Pues nos encontramos en un pasaje a Pedro Enrique Sureña y los dominicanos nos emocionamos cantidad de ver un Pedro distinto al pues el más mítico que pues a veces sin querer construimos, sino que nos encantó encontrarlo cotidiano, pues social. Tenía grandes amigos, entre ellos uno con quien se carteó por largos años, que fue Alfonso Reyes. Creo que conociste a Alfonso Reyes, ¿no? Sí, ojalá yo hubiera conocido a Pedro Enrique Sureña, pero conocí a sus 2 hijas, muy lindas ambas. Sonia y Natasha. Sonia y Natasha. Natasha se casó con Pablo González Casanova, que era muy, muy íntimo amigo de mi esposo, Guillermo Haro, y nos veíamos todos los sábados a cenar en casa de Luis y Lía Cardosa y Aragón. Entonces yo sí los vi durante varios años, pues todos los domingos. Conociste a sus hijas y conociste a ese gran amigo que fue Alfonso Reyes. Sí, Alfonso sí lo conoció, lo quería, y nosotros y yo también pues quise mucho a Alfonso Reyes. Sobre todo yo tuve una tía que se llamaba Guadalupe Amor, era poeta. Pita, y ella siempre iba a ver a Alfonso Reyes, y cuando tuvo un hijo siempre le iba y le gritaba: ¿puedo decir que mi hijo es tuyo? Y entonces Alfonso Reyes le decía: sí, Pita, sí, tú di lo que quieras, claro que sí. Sí. Esa era una cabrita fabulosa. Sí, pero a mí lástima no me tocó al gran escritor dominicano, no me hubiera encantado conocer. El paro es la continuación de la protesta de este domingo, Día Internacional de la Mujer. Mientras ocurría, fueron reportados 5 feminicidios en el país. Un colectivo de feministas llevó a cabo una marcha desde la Fiscalía del Estado de Puebla hacia el Congreso del Estado. Como nunca habíamos visto, hoy las mujeres no salieron a las calles, la gran mayoría se quedó en su casa por el paro llamado Este 9, Ninguna se mueve, protesta contra la violencia que sufren en todas partes. Según un estudio, más del 90% de las mujeres de este país han sufrido algún tipo de violencia. ¿Qué me dice Elena de lo que pasó este lunes en todo México, a propósito pues de un día sin nosotras? Bueno, estamos todos apantallados, deslumbrados, todas las mujeres absolutamente felices con lo que sucedió. Creo que es un fenómeno que es un parteaguas, la participación de las mujeres. Aquí estuvieron las mujeres, algunas que se les puede decir un poco rabiosas, encapuchadas, vestidas de negro, que me explicaron que a ellas no les parecía tan terrible. A mí me parece terrible el vandalismo y la destrucción, quizá por mi edad o quizá porque si usted tomara aquí una silla y la rompiera aquí, pues me dolería por la silla. Diría, pobrecilla, ¿qué daño le ha hecho? Pero muchas me dijeron, si nosotros no hacemos lo que hacemos, nadie nos hace caso. Hemos caminado por el Paseo de la Reforma con flores, hemos llevado veladoras, hemos ido pero en cantidad de ocasiones, cuando hay una muerte, cuando hay un asesinato, y nadie nos hace caso. No se sabe, no se recuerda ni la fecha en que nosotros nos hicimos presentes. Y ahora con esta manifestación hubo, se dice, 85,000 personas, también hubo hombres, no solo mujeres, 85,000 personas, y la huella que va a dejar esta marcha de veras va a ser impactante en la vida. Fueron mujeres jóvenes y fueron también hasta mujeres en silla de ruedas, que decían, bueno, lo que yo no tuve, quiero que lo tenga mi nieta o mi hija
o las jóvenes mujeres con quienes yo estoy caminando. Así que todo eso pues, es muy alentador, y además puede cambiar la mentalidad de un país muy machista, porque México tiene fama en el mundo entero. Si tú vas a Francia, si vas a París, lo que te dicen que México es un sombrero charro y una pistola o un rifle, un caballo, en fin, puro Emiliano Zapata, mientras que de veras, pues el machismo sí, pues sí es lo más imbécil y hace daño, ¿no? Porque el machismo finalmente es una falla, ¿no? Querida Elena, esta carta hecha de minutos cura el miedo en las yemas de mis dedos. Escucharé todavía con más atención mi voz interior y sus dictados. Mis manos volverán a rozar el teclado y toda otra superficie donde reposen las maravillas que merecen ser contadas, aun aquellas que rocen llagas. Desde mi escondite detrás del lente y del cubrebocas, renace la libertad a partir de sus generosas palabras, escritas y habladas. Las veo color malva, como las flores de jacaranda que rodean su bella casa. En honor a usted, sembré matitas de trinitarias color malva en la mía. Gracias, querida Elena. Desde Santo Domingo, una servidora y el resto de tus lectores dominicanos te saludamos.